Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ir compartiendo la pantalla y vamos a empezar. A ver qué tal. Bueno, pues bienvenidos quien me pueda ver y escuchar. Bienvenidos a mi charla. Soy Daniel, soy psicólogo y el objetivo de esta charla, de esta píldora, es dar algunas pinceladas, algunos elementos sobre técnicas de relajación, como viene aquí en el título. Eh, Nos vamos a centrar en algunos aspectos sobre el estrés y la ansiedad y bueno, pues son elementos que considero que son importantes o que nos pueden ser útiles para nuestra vida diaria o nuestra vida profesional. Para esta charla en principio no es necesario ningún tipo de nivel previo. Habrá personas que ya pues tengan una costumbre o una formación, pero bueno, en este caso no es necesario ningún tipo de nivel previo. Pues lo dicho, bienvenidos a esta píldora psicoeducativa sobre técnicas de relajación que os voy a dar yo, que os comentaba antes. Y en el día de hoy, pues bueno, vamos a explorar las herramientas que consideramos que son efectivas para combatir la ansiedad y el estrés, que es algo que se da muy a menudo actualmente en nuestra sociedad actual. Y bueno, pues también nos va a ayudar a mejorar nuestro bienestar mental y físico. Y bueno, pues vamos a ir empezando. ¿Qué es la relajación? Que parece un poco obvio, pero bueno, en principio la relajación no se trata solo de un estado pasivo o de ocio, porque muchas veces nos podemos confundir con esos estados en los que nos encontramos bastante a gusto y es un poquito más allá. Es un proceso activo, o sea, debemos de estar de alguna manera implicados en lo que estamos haciendo y nos va a ayudar a liberar la tensión física y mental que vamos acumulando al cabo del día o al cabo del tiempo. Al relajarnos vamos a alcanzar un estado de calma y equilibrio que nos va a permitir enfrentar a situaciones cotidianas de una manera más tranquila y centrada. La idea es que de alguna manera nos encontremos con herramientas para poder afrontarlo de mejor manera. Eh, Voy a apartar una cosilla que aquí me está dejando verlo. Vale. El impacto del estrés y la ansiedad en nuestra sociedad es bastante evidente. El día a día de nuestras obligaciones nos implica muchas veces tener que convivir con el estrés y la ansiedad y nos puede afectar además a nuestra calidad de vida. Los altos niveles de estrés pueden además nos puede llevar a tener problemas de salud física y emocional o psicológica, como muchas veces nos gusta llevar a decir. Mientras que la ansiedad lo que puede hacer es interferir en nuestras actividades diarias. Esta manera de explicar no me gusta tanto. Lo que me gusta es decir que al final el día a día, el cómo nos enfrentemos o cómo lo llevemos, nos va a implicar acumular o quitar cosas en positivo o en negativo. Y de aquí, por ejemplo, que sea importante aprender algunas técnicas de relajación para manejar esos desafíos. O sea, si tú eres capaz de afrontar los desafíos de una manera positiva o óptima, pues no vas a tener que acumular a nivel negativo y bueno, pues esto te va a ayudar. A ver que no avanza. Ahora, perdonar, que no estaba avanzando. ¿Qué beneficios puede traer el practicar la relajación? Hola, Julia, ya hemos empezado, pero si quieres, bueno. Hola, Julia, vamos a empezar. Bueno, había empezado, pero vamos a empezar porque ya que eres la única que está aquí, pues vamos a empezar si quieres. Empiezo desde el principio. La charla píldora que voy a ofrecer es sobre relajación y va para público en general. En principio es una charla, una píldora en la que voy a estar explicando un poquito sobre el estrés, la ansiedad y alguna técnica en particular sobre relajación y poco más. Y bueno, pues como estaba comentando antes, como era la única que ha venido, pues estaba haciéndolo yo solo. Bueno, ya si viene alguien más, ya sí, sería desde donde estuviéramos. Por lo que estaba comentando, en esta píldora en principio vamos a hablar sobre algunas técnicas de relajación. He elegido esta temática porque considero que es algo bastante normal en nuestra sociedad el que tengamos que vivir o convivir con el estrés y con la ansiedad. Entonces, si somos capaces de alguna manera poder convivir de forma efectiva con estos elementos, pues podemos mejorar nuestro bienestar mental y físico. Y vamos a una obviedad, que es la relajación.
La relajación al final no se trata solamente de un estado pasivo en el que te quedas aquí sin hacer nada, es algo que tienes que hacer de forma activa, no solamente a nivel de ocio, pero también puede ser a nivel de ocio. Es un proceso activo en el que nosotros vamos a liberar de alguna manera nuestra tensión física y mental que hemos ido acumulando, ya sea día a día o en ese mismo momento. Al relajarnos, alcanzamos un estado de calma y equilibrio que nos permite enfrentarnos a situaciones cotidianas de una manera más tranquila y centrada. A veces esa es la clave. Cuando estamos muy nerviosos, no nos podemos enfrentar de forma correcta y esto nos puede ayudar. El estrés y la ansiedad es algo, como comentaba antes, que con lo que convivimos, para bien o para mal, en nuestra vida diaria. Nuestra sociedad es una sociedad bastante activa y eso implica muchas veces tener que convivir con el estrés y la ansiedad. Estos niveles altos de estrés nos pueden llevar a tener problemas de salud físico y mental, de igual manera que con la ansiedad. Ambos son primos hermanos al final y de alguna manera pues, nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar dependiendo de cómo nos enfrentemos a ello. Entonces, al final, de aquí la idea de poder ofrecer unas técnicas de relajación para que nos ayude de alguna manera a enfrentar estos desafíos. Y bueno, pues, ¿qué beneficios puede traer el practicar la relajación? Pues bueno, pues como cualquier otra actividad, normalmente la relajación lleva pues bastantes beneficios, en este caso sobre la salud y bienestar. Es importante tener en cuenta que es una actividad que en la medida de lo posible tendríamos que repetir todo lo que podamos, porque en la práctica es donde está la clave. Algunos de los beneficios que nos puede llevar estas actividades pueden ser precisamente la reducción del estrés y la ansiedad bueno, de forma también indirecta, pues el sueño, fortalecer el sistema inmunitario y ayudarnos también a la concentración y la claridad mental. Puede parecer que son elementos de alguna manera a lo mejor un poco desconectados si alguien no está metido en este asunto, pero de alguna manera si estamos muy nerviosos, eso nos va a afectar a toda la vida diaria, ya sea dormir, ya sea comer, en fin, todo este sistema y luego de alguna manera nuestro sistema inmunitario también se ve afectado porque estamos hiperacelerados. En este taller lo que nos vamos a enfrentar precisamente en algunas de las técnicas, y de forma muy sintética, de técnicas de relajación para que las podamos incorporar en nuestra vida diaria. Son nada, de forma muy sencilla. Y el objetivo principal es que podamos precisamente eso, enfrentarnos al estrés y la ansiedad y mejorar un poquito nuestra calidad de vida. No busco más en en este taller. Pues como os he comentado, ahora vamos, ya que hemos comprendido la importancia de la relajación y los beneficios, ahora vamos a pasar a la parte práctica, que puede ser que sea la más interesante. Aquí os voy a intentar explicar tres técnicas de relajación que son muy sencillas y que además que son muy fáciles de poder utilizar. Tensión y distensión, que lo vais a ver que es muy sencillo, lo dice ya casi la palabra. Inducción directa, que suena un poco raro, pero ahora lo vais a ver. Y respiración. Y nada, pues vamos a empezar con ello. Vamos primero con los conceptos más básicos, que algunos de estos os sonarán seguramente, pero bueno, pues para que sepáis que hay algunos elementos con los que vamos a trabajar. Relajación, estrés y ansiedad. Vamos a definir un poquito lo que es la relajación, un poquito de una manera muy sintética, pero lo que es la parte como lo entendemos. La relajación es un proceso activo que nos permite liberar la tensión física y mental acumulada. Es decir, cuando nosotros vamos acumulando de alguna manera, es como esa regla en la que vamos doblándola y de alguna manera tiene que liberar esa energía, o sea, esa regla, o esa madera, esa tabla, de alguna manera esa relajación lo que permite es volver otra vez a ese estado anterior, no cuando está tensionado. Consiste en alcanzar un estado de calma y equilibrio en el que nos va a ayudar precisamente a enfrentar las situaciones cotidianas de una manera más tranquila y centrada. Cuando estamos muy nerviosos no nos podemos centrar tan bien y nos ayuda precisamente a poder centrarnos en aquello que necesitamos o queremos. Y es una habilidad que además podemos aprender y desarrollar para mejorar nuestro bienestar. Es decir, es una habilidad que nos podemos llevar con nosotros siempre encima y la podemos utilizar para muchas cosas de la vida. Estrés y sus efectos. Muchos de estos términos son términos muy coloquiales, pero que de alguna manera a lo mejor nos podemos confundir un poquito. Pero bueno, es un poquito obvio también que cuando tenemos mucho estrés nos sentimos un poco incómodos. También es verdad que no hay que demonizar el estrés porque es algo que en realidad nos está ayudando. El problema, como casi todo, es cuando es en exceso. Como es una respuesta natural ante situaciones demandantes o amenazantes, nuestro cuerpo
moviliza todos los recursos que tiene, a ser posible, precisamente para poder hacer frente a aquello que nos tenemos que enfrentar. Si es algo puntual, perfecto. Cuando el problema es cuando esto es demasiado continuo, mucho tiempo, o es excesivo en cantidad. Entonces esto ahí puede tener efectos negativos, tanto físicos como mentales. La relajación lo que te ayuda de alguna manera es a reducir esos niveles de estrés y a gestionarlos de alguna manera un poquito más saludable. Evidentemente el estrés tiene también sus efectos. El estrés como respuesta natural del cuerpo ante situaciones demandantes, pues va a movilizar evidentemente un montón de recursos. Pero como comentaba antes, cuando es excesivo y es constante, nos puede llevar precisamente a tener dificultades o problemas. Esto es un poco en resumen lo que he estado diciendo. El estrés tiene unos efectos, el estrés cuando es algo natural, pues en principio ahí queda bien. El problema es cuando la situación es situación demandante o el momento puntual desborda durante mucho tiempo o una intensidad excesivamente elevada, nos puede llevar a tener un problema tanto físico como mental. Más o menos ese resumen. La ansiedad y sus impactos, al final, pues en principio la ansiedad se caracteriza porque tienes una sensación de preocupación. En este caso, nos preocupamos sobre algo que va a ocurrir no de forma inmediata, pero va a ocurrir un poquito más adelante y nos genera en este caso, pues también de igual manera como con el anterior que estaba comentando, moviliza recursos. Aquí pasa lo mismo. Cuando es excesivo, tenemos un problema. Se puede manifestar de forma, pues ante situaciones muy específicas o de forma generalizada. Eso ya depende mucho de la situación o porque nos ponemos nerviosos ante, por ejemplo, un examen o una prueba que nos tiene que hacer, o estamos continuamente nerviosos, ansiosos. Utilizo el término coloquial, aunque en realidad no se sirve, no se utiliza de forma igual, pero bueno, para que nos entendamos. Y volvemos otra vez a lo mismo. La relajación es una herramienta valiosa que nos permite de alguna manera modular o controlar esa ansiedad para que no se nos vaya de madre. O sea, es un término un poco coloquial también, pero bueno, para que nos entendamos. Beneficios de la relajación, pues bueno, pues nos puede ofrecer una gran cantidad de beneficios en salud y bienestar. Como veis, es un elemento que estoy repitiendo muchísimo. O sea, en realidad el objetivo es beneficio de la salud, bienestar y tu día a día. Algunos de estos beneficios incluyen la reducción de la presión arterial. Cuando estamos muy nerviosos, muy alterados, se nos activa el corazón y se nos pone a 1000, pues por ejemplo esto nos ayuda a que baje esa activación, ese meterle caña a la máquina y nos ayuda precisamente pues eso, a reducir la presión arterial. Sí, el sistema inmunológico también mejora porque cuando el cuerpo se está enfrentando a algo que es prioritario de vida o muerte, porque es así prácticamente como lo vive el cuerpo, lo que no es prioritario lo deja de lado. Y en este caso, por ejemplo, el sistema inmunitario se suele dejar de lado. Cuando baja esa prioridad, se ofrece ya en este caso recursos hacia otros elementos como por ejemplo el sistema inmunitario. De ahí, por ejemplo, que muchas veces da la casualidad de que algunas personas expresan que precisamente cuando me voy de vacaciones es cuando me empiezo a poner malo. Evidentemente, tu sistema inmunológico toma entonces uso de los recursos que antes estaban bloqueados solamente pues, para aquello que tenías en tu día a día. Y bueno, pues sensación de bienestar y tranquilidad, que muchas veces se nos olvida. Eh, Aquí había apuntado al principio que lo importante de la relajación muchas veces es mantener un equilibrio saludable en nuestra vida, pero también en este caso que lo podamos incorporar de alguna manera a nuestra rutina diaria. Como en casi todo, al final es cuestión de práctica y error. Al principio nos puede salir mal, regular o fatal, pero al principio pues es lo que es nuestro ir aprendiendo y ir regulándonos. Si no lo hemos hecho nunca, puede ser que no esperemos ningún resultado y estaría totalmente dentro de lo normal, o nos encontremos con cosas raras o extrañas, o que esta técnica no nos funcione. La idea es ir practicando poco a poco, ir encontrándonos y de verdad que suele funcionar. Suele funcionar sobre todo el hecho de que ya nos permite pararnos un poco, centrarnos y mirarnos. Muchas veces nos olvidamos de mirarnos a nosotros mismos. Bueno, pues hasta ahora lo que hemos estado viendo es los conceptos básicos.
ahora sí nos vamos a meter en lo que es la tensión, distensión, inducción directa y respiración, esos tres términos que había indicado antes que parecían un poco extraños, pero nos hemos centrado sobre los temas de relajación, estrés y ansiedad, de forma muy sintética, como os he comentado, porque al final es una píldora, elementos muy rapiditos, pero bueno, vamos ahora a la parte práctica. Técnicas de relajación. Aquí os voy a explicar simplemente en qué consiste y os pondré un ejemplo de una o dos cosillas, pero en realidad esto es mucho más largo, porque como en este caso el objetivo es ofreceros ideas, existen luego lugares en donde se pueden ver con mucho más tiempo. De hecho, la tensión y extensión es una técnica que se puede utilizar a nivel particular o en sesiones. En sesiones se utiliza mucho, en sesiones de psicología, y es una técnica que en realidad es larga de tiempo. Me refiero en que pueden ser pues unos 40 minutos o 20 minutos. No tenemos tanto tiempo porque se comería todo esto. Entonces, entender la técnica de extensión y distensión, la clave simplemente, o la esencia es diferenciar entre cuando está tensionado algo y relajado. Entonces es centrarse en alguna parte del cuerpo, ir por zonas del cuerpo, tensionándola y luego relajándola. Y luego, poco a poco, la primera vez, o la segunda vez, o la tercera, en fin, cada uno al ritmo que necesite, va a ir viendo la diferencia entre tensión y distensión. Y poco a poco, esa diferencia es donde nos va a ayudar a encontrar cuando estamos, a percibir o a entender cuando estamos tensionados, pues el hombro, la espalda, en fin, lo que cada uno donde lo exprese, y cuando nos relajamos. Entonces, a ver, el ejercicio más fácil de ver y más fácil de explicar es en la cara, bueno, igual que en el puño. En el puño es tan sencillo como apretar el puño sin hacernos daño y mantenerlo durante unos segundos. Sería apretar así, muy fuerte, sin hacerse daño, evidentemente. Sería, pues, se puede contar hasta dos, tres, lo que quiera cada uno. Uno, dos, tres, luego se suelta, se mantiene durante un tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aunque esto es un ejercicio solo didáctico y nos explica muy bien así, la idea es ir buscando zonas, por ejemplo, la sonrisa, forzar una sonrisa, soltar la sonrisa, en los hombros, por ejemplo, sería subir los hombros, luego soltar los hombros. La idea, o sea, os muestro simplemente algunos de los ejemplos, la idea es combinar la parte de tensión y distensión. Esa es la esencia. Como os he comentado, en principio simplemente son pinceladillas. Inducción directa. Esto suena un poco extraño, pero en realidad es utilizar la técnica de imaginación. El cerebro muchas veces no sabe muy bien lo que es imaginación y lo que es real. Entonces la idea es imaginar un lugar en donde te encuentres tranquilo, seguro, en calma, y imaginar que con la mayor posibilidad de detalles. Imaginemos, por ejemplo, que mi lugar ideal sería la playa, entonces sería imaginarme la playa, que yo estoy en la playa, que escucho las olas, me viene el olor incluso a salitre, escucho además algún animal que está cerca, los pasos de alguien que se acerca. Poco a poco te vas metiendo poco a poco, cuanto más detalles mejor. Y la idea es poco a poco ir introduciéndose en esa escena, en ese lugar, que cada uno puede tener el que quiera, un, un bosque, una habitación, cada uno el que quiera. Y ese lugar que puede estar apenas descrito o muy descrito, cuanto más descrito, pues mejor, y te ayudaría a relajarte. Y luego ya por último la de la respiración, que al final es la esencia de todas. Que la respiración, que es algo que todo el mundo sabemos respirar, pero se nos olvida respirar muchas veces. La ventaja que trae la respiración es que nos trae a la parte activa. La respiración tiene dos vertientes, una que es automática y otra que es consciente. Y es como el puente en el que nos lleva precisamente a unir estos dos. Eh, Podemos respirar
sin tener que centrarnos en ellos, o nos podemos centrar en la respiración y nos ayuda. De alguna manera es como el cerebro, como si tuviera un detector de cómo va respirando la persona y cómo va respirando, está nerviosa o está más tranquila. Es decir, por ejemplo, cuando estamos muy nerviosos tendemos a hacer respiraciones cortas y cuando tendemos a estar más relajados tenemos tendencia a hacer respiraciones mucho más largas y más pausadas, pues de ese tipo. Entonces, de alguna manera es intentar explicar, hablando al cerebro en la parte automática, pero desde de la parte consciente, que quieres relajarte. Parece una tontería, pero en realidad funciona. Yo para esto lo que utilizo es, si no tenemos experiencia, el truquillo de ir contando. Si tenemos experiencia, perfecto, pero para las personas que es la primera vez que se centran o que les cuesta mucho centrarse en este tipo de actividad, yo lo que les invito es que primero, que acepten que la respiración, lo normal es que se nos vaya la mente a otro lado. Es lo normal. Cualquiera de las técnicas, si no estamos acostumbrados, nuestra mente lo normal es que se disperse y sobre todo si estamos nerviosos. Cualquiera de estas técnicas no funcionan bien cuando estamos nerviosos. Lo ideal sería encontrar un lugar en donde estuviéramos tranquilos, pausados, tuviéramos un entorno en el que nadie nos vaya a molestar, porque normalmente, sobre todo si no estamos acostumbrados, va a ser muy difícil. Si tenemos ese entorno, también sería normal que a nuestra cabeza, a nuestra mente, nos vengan ideas, pensamientos, emociones continuamente. Entonces, en la respiración es muy, muy normal, sobre todo al principio, que empecemos respirando y se nos vaya. No pasa nada. Con cariño y compasión, aceptamos que se nos ha ido la mente hacia otro lado y volvemos otra vez a centrarnos en la respiración. Contar del 1 al 10 nos viene muy bien. Por ejemplo, si cuento 1 sería inspirar, si cuento 2 sería expirar. Vamos a contar, sería 1, inspiro, 2, expiro, 3, inspiro, 4, expiro, 5, 6, 7, bueno, y así ya está bien. Evidentemente, en todas estas técnicas voy de forma un poco rápida y muy sintética. Lo ideal sería encontrar un entorno en el que pudiéramos estar en calma, poco a poco ir centrándonos e ir metiéndonos en estas técnicas. No me estoy centrando tanto en esta parte porque no nos da tiempo, pero la idea es precisamente que veamos algunas técnicas para que luego las podáis vosotros ampliar y desarrollar mejormente. Y bueno, pues la importancia clave de cualquier técnica, y casi cualquier cosa de la vida, pero sobre todo en las técnicas de relajación, sobre todo es la práctica regular. No solamente que la podamos aquí ahora mismo ver unas pinceladas que están hechas bastante mal, pero bueno, de alguna manera si lo hubiéramos hecho bastante bien, la primera vez que lo haces, igual que cuando empiezas a cocinar o a conducir o cualquier actividad al principio, pues te puede costar muchísimo. La idea es ir poco a poco, regularmente, ir practicando para que te ayude a ir ampliando tus capacidades y poco a poco esto te va a ir dando una capacidad para ir enfrentándote a aquello que normalmente a lo mejor te resulta un desafío difícil, a veces incluso imposible. Lo que te va a ayudar es a estar más relajado y como vas a estar más en calma, te va a permitir de alguna manera también poder centrar tu mente en aquello que quieres. Y esto va a generar, a su vez, pues un montón de resultados, más autoconfianza, más pues una cantidad de hormonas y compuestos internos que te van a ayudar también a contrarrestar los efectos negativos del estrés, ansiedad, en fin, el día a día. Bueno, pues hemos visto de forma muy sintética estas tres técnicas que hemos hablado antes y bueno, pues ya vamos a la última parte en la que vamos a explicar los puntos claves y beneficios que pueden ofrecer. Las conclusiones, pues la idea es de alguna manera integrar estos elementos, estas píldoras en nuestra vida diaria, como llevártelo directamente en el bolso, si en el bolso o en el bolsillo, como quiera cada uno. Aquí pues os he estado hablando de esas tres técnicas las que he elegido, que son técnicas que creo que son bastante sencillas. Una que os recuerdo que es coger una parte de tu cuerpo, que en realidad sería
todas las partes, pero bueno, puedes centrarte en la parte que tú quieras, hombro, cara, en fin, lo que quieras, la tensas, la destensas, o sea, la relajas. Otra es llevar a la mente un lugar en el que te encuentres calmado y a gusto y seguro y quedarte ahí un ratito, todo el tiempo que tú quieras, con todo el detalle que te parezca, es tu sitio seguro y centrarte de vez en cuando en la respiración. Esas tres técnicas las podemos utilizar en el momento que queramos. Idealmente al principio en lugares donde lo puedas desarrollar y aprender y coger la técnica con tranquilidad y después ya cuando lo tengas muy avanzado, pues lo podrás utilizar en cualquier parte y momento del día. Normalmente no suelen funcionar bastante bien cuando estamos muy nerviosos, cuando estamos muy activos, pero bueno, si ya eres un profesional o una profesional del asunto, me refiero que ya lo has practicado mucho, pues probablemente sí, pero al principio es un poco viable. La práctica regular de esa técnica nos va a dar beneficios a largo plazo, no es inmediato, ya os adelanto, pero a largo plazo sí nos va poco a poco a ir dando esos beneficios que indicaba. Y con el ejercicio físico, pues la relajación también requiere, pues eso, lo que he dicho tantas veces, constancia y eso, pues nos va a ayudar precisamente a enfrentar las situaciones que a lo mejor al principio o no podíamos o nos parecían demasiado excesivas. Es importante recordar que necesitamos eso, dedicar largos periodos de tiempo a la relajación. No nos vale que digamos, venga, pues tengo 3 minutos y lo hago. Bueno, podría ser, pero lo ideal sería pues dedicarnos un tiempo, 20 minutitos o media hora, una hora, el tiempo que cada uno tengamos, porque nuestra vida es la que es. Pero bueno, con que tengas 5 o 10 minutitos es suficiente, a lo mejor para algunas, como las de la respiración, la de tensión y distensión, si la queremos hacer bien, pues más tiempo, pero cada uno luego los tiempos que tengamos. Eh, pero lo ideal sería robarle tiempo al tiempo. Parece una tontería, pero una vez que utilizas esto, al final el tiempo parece que se duplica, que se amplía y veréis que al final como que ganas tiempo. Muchas veces lo perdemos, muchas veces en tonterías, en ver el móvil o darle vueltas a la cabeza. Ese tiempo que estamos realmente perdiendo lo podemos utilizar en esto y es un regalo que te haces a ti mismo. Y eso, tener beneficios a largo plazo. Muchas veces nos dicen, muchas veces en los medios de comunicación, nuestros doctores, pues que hay que hacer ejercicio, que hay que comer bien, porque al final a largo plazo nos viene bien. No por comer mal un día o comer bien un día, todo se soluciona. Evidentemente aquí es lo mismo. No por hacer un día la relajación ya hemos tenido ya la solución y ya nos podemos ir a casa tranquilos. No. Aquí la idea sería que poco a poco pudiéramos ir ganando herramientas para que fuéramos ganando en esa calma, en esa tranquilidad a largo plazo. Esto no podemos verlo como un objetivo a corto plazo porque en realidad nos frustraría probablemente. Y aquí me gustaría traer la palabra autocompasión, porque muchas veces nos olvidamos, nos focalizamos en los demás y a veces somos los peores críticos nosotros mismos. Entonces, eso es un proceso de aprendizaje y no hay que olvidar que hay que ser amables con nosotros mismos. Al final somos nuestros propios compañeros de viaje y los únicos que tenemos. Entonces, estas técnicas está muy bien practicarla, pero lo fundamental para mí es la autocompasión. Quererse a sí mismo desde la óptica de que no hay que buscar que sea de que lo haga bien, perfecto, estupendo. No, la idea es intentar hacerlo y ya está y poco a poco ir mejorando. Y si tenemos fallos, es una parte importante del proceso de aprendizaje y siempre, como con cualquier cosa, de hacerlo desde la autocompasión, desde el cariño hacia nosotros mismos. Que nos viene un pensamiento mientras estamos relajando con compasión, somos conscientes de este pensamiento, lo dejamos y volvemos otra vez a la compasión. Que hoy tengo un día complicado y no me sale, no pasa nada, con compasión. Al final la clave, o sea, he traído la palabra porque al final nos olvidamos y somos demasiado críticos y eh, nos damos a nosotros mismos más caña de la que realmente deberíamos. Entonces, simplemente por eso lo he traído. Y ya está. Si hay alguien que quiera hacerme alguna pregunta o alguna cuestión. Bueno, pues nada. Veo que no hay preguntas, así que nada, os quiero agradecer a quienes habéis venido.
el tiempo que habéis dedicado. Es la primera vez que hago una charla de este tipo, que se graba o que se pone en internet. Lo que he querido es traeros un elemento que creo que es esencial, la ansiedad, el estrés. Vivimos en un mundo en el que son elementos con los que tenemos que convivir y a veces nos lleva, tanto en la clínica como no en la clínica, en nuestro día a día, a tener desafíos. Y lo que os quería traer simplemente es un acercamiento a algunas de las técnicas que se utilizan en psicología, tanto en la clínica como fuera, y que puede utilizar cualquier persona. Esto, en principio, no es necesario que sea para para una persona que tenga conocimientos de psicología. Cualquier persona puede al final acceder a esto. Y ya está. Pues eso es todo. A quienes habéis venido y quienes lo escuchen después, pues nada, pues muchas gracias y espero que os haya servido y ayudado.